Hola, en este vídeo vamos a discutir y conversar sobre ejemplos posibles de temas y objetos de investigación para el trabajo final. Como yo he hablado en el vídeo anterior, la posibilidad de hacer trabajos así, nosotros tenemos como tres formas básicas del trabajo final. La primera forma es el ensayo bibliográfico, en el cual el autor tiene que identificar primero una cuestión o un tema de investigación, después identificar la literatura académica, los libros, artículos que han tratado de este tema, de este objeto de investigación. Y a partir de una discusión, de una crítica a la literatura académica, plantear sus propias cuestiones en un ensayo. Entonces ese es el ensayo bibliográfico. El ensayo de investigación, que yo he llamado ensayo de investigación, también tiene que hacer, pasa por los pasos de establecer o elegir un objeto de investigación, identificar la literatura académica relevante, pero también traer ahí para el análisis datos empíricos que han sido producidos por otras fuentes, como otros trabajos académicos o fuentes en la internet o fuentes documentales, estatales o no. Por lo medio de la interpretación de los datos, intentar producir respuestas a las cuestiones de investigación que se han planteado en el comienzo con la crítica de la literatura académica. Y finalmente, la tercera forma de trabajo es lo que llamé investigación científica, que también pasa por los mismos pasos, que es identificación del objeto, después identificación de la literatura, elección del objeto, identificación de la literatura relevante, ¿no? También la construcción de cuestiones relevantes de investigación, y después ahí la identificación de datos empíricos que van a ser estudiados por lo medio de una metodología de investigación. Entonces ahí el autor produce datos originales y análisis originales de los datos empíricos para nuevamente responder a cuestiones que fueron planteadas a partir de la conversación, de la discusión, de la crítica con la literatura académica relevante al tema. Entonces eso es muy importante. Tenemos este paso, el primer paso tal vez, que es elegir un objeto, un tema, que es significativo. Después identificar la literatura. Luego hacer una lectura sistemática y crítica de la literatura para poder producir cuestiones relevantes de investigación. Y finalmente intentar responder a esas cuestiones. Entonces, en relación a la elección del objeto de investigación, es muy importante tener en mente, tener en la cabeza, que el objeto tiene que ser muy bien justificado. Entonces, antes que yo hable un poco de la justificación, es importante decir o que ustedes comprendan que el trabajo final, como todo trabajo académico, tiene que ser pensado como un instrumento de comunicación escrita. Nosotros vamos a escribir un texto para ser leído por otras personas. La calidad del texto tiene que ver con el impacto que el texto tiene para los lectores. Entonces, es siempre necesario pensar, aunque sea puramente una imaginación, imaginar un público de lectores para sus trabajos y un público más amplio posible. Entonces, el objeto de pesquisa, la justificación de la elección del objeto, tiene que tener ahí en mente que las personas que van a leer también estén de acuerdo que el objeto haga algún sentido. Entonces, si tenemos que pensar eso, es importante que la justificación pruebe o muestre a las personas que el tema estudiado tenga un importe social, político o cultural
y que no sea simplemente significativo para la biografía del autor, de quien está escribiendo. Porque muchas veces las personas piensan que cuando están en el comienzo de la carrera académica o no tienen mucha práctica de escribir, piensan que cosas que son relevantes para su historia de vida son como que naturalmente relevantes para nosotros, pero no es siempre así. Y no se puede simplemente saltar de la relevancia para la biografía y asumir que hay una relevancia general por ahí. Es, no estoy diciendo que es prohibido hacer trabajos sobre temas que tengan relevancia personal, por lo contrario, pero es siempre necesario mostrar que el objeto de investigación, el tema, tiene también o tiene solamente una importancia muy grande social, política o cultural, ¿no? Entonces, eso es una cuestión que tenemos que tener en mente todo el tiempo, particularmente en el comienzo del trabajo, cuando estamos justificando por qué vamos a trabajar con eso y no con otras cosas, ¿no? Bueno, los temas posibles. Los medios de comunicación en la política, como es comprendida ahí en un significado bien amplio, pueden ser estudiados de algunas maneras particulares. Voy a identificar algunas acá que son las principales a mi ver. La primera es estudiar el contenido de sus mensajes, de los mensajes que están ahí en los medios, del texto, el significado, no solamente de textos, de imágenes también. A veces estamos estudiando medios que son, por ejemplo, la televisión, que tiene texto y mucha imagen, o a veces medios impresos tienen también imagen. Entonces, imagen y texto son formas de comunicación y pueden ser interpretadas. Entonces, la primera manera es interpretar las significaciones semánticas, como se dice, de las cosas que son comunicadas por los medios. La segunda manera es estudiar externamente cómo los medios se organizan en los países donde actúan ahí. Eso es, por ejemplo, la literatura de sistemas de media, estudiamos de esa manera. La literatura de economía política de los medios también, ¿no? Uh, una tercera manera de estudiar los medios, que es muy importante para el tema de medios de política, estudiar cómo ellos se relacionan particularmente con la política institucional, ¿no? Partidos políticos, políticos profesionales. Y hay una cuarta categoría de otros ahí que es compuesta de una combinación de factores más heterogéneos. Entonces, vamos a comentar cada una de esas posibilidades de estudio de los medios de la política. La primera, que es estudiar el contenido, el significado de la comunicación, es básicamente un estudio de representaciones, de las representaciones que los medios hacen del mundo, de las cosas, de la sociedad, de la gente, de las instituciones, que están ahí muchas veces llenas de concepciones, posiciones políticas, llenas de maneras de entender la vida social, de pedagogías sociales. Nosotros podemos separar estos temas en temas, por ejemplo, sociales, cuando los medios están a representar, nosotros vimos eso en el curso, los movimientos sociales, cuando están hablando o publicando textos o haciendo reportajes sobre género, sobre raza, sobre pobreza y otros aspectos muy relevantes de la vida social. Entonces, esos aspectos son representados por los medios, están ahí, son comunicados todos los días y se puede estudiarlos de una manera sistemática, de esa manera, interpretando cómo los medios comunican estos contenidos para sus lectores. Otro tema muy relevante son las políticas públicas, o sea, la manera como los medios representan las políticas públicas, como políticas sociales, regulación económica y otros tipos de política del salario mínimo, política económica en general. Esas políticas muy, muy, muy importantes en todos los países del mundo y que la mayoría de las personas
conoce esas políticas, tienen contacto con ellas por intermedio de los medios de comunicación. Entonces, como estudiamos la manera que los medios las notician, las representan, estamos ahí estudiando un aspecto muy importante de la formación de opinión pública sobre estas políticas, que por su vez son aspectos fundamentales de la política institucional, ¿no? Un político, un partido político, tiene como principal instrumento de comunicación con sus electores las políticas que ellos eligen, ¿no? Otra posibilidad es estudiar temas culturales más relacionados a valores que los medios también tratan, también representan. No necesita ser incluso medios que tratan directamente de política, ¿no? Institucional. Institucional. Puede ser medios incluso que tratan ahí de moda, que tratan de aspectos culturales, pero ahí también hay cosas que son politizadas, que podemos interpretar como xenopolítica, porque dicen respecto a la vida colectiva de las personas. Por ejemplo, a valores como libertad sexual, tolerancia, aborto, aspectos comportamentales, aspectos que dicen respecto a los jóvenes, a los viejos, ancianos, la diversidad cultural, inmigración, todos esos aspectos. La inmigración también tiene a ver con políticas públicas. Muchas de esas cosas yo estoy haciendo una división, pero están ahí también involucradas, a veces ligadas, ¿no? Al final tenemos también temas políticos, directamente políticos, como la manera como los medios representan los políticos, los partidos políticos, cómo se comportan en relación a las elecciones, cómo trata el parlamento, el presidente, cómo trata el poder judicial, todos esos aspectos muy principales para la política institucional en nuestros países. Entonces, esa es una manera también que se puede, esos son temas muy productivos de la perspectiva de quienes van a escribir un trabajo final, como ustedes. En relación a la manera como los medios se organizan, que es la segunda posibilidad, el segundo gran tema, ¿no? de esta presentación, cómo se organizan los países. Esto es un tipo de trabajo, un tipo de interpretación de los medios que no se basa en la interpretación de los contenidos comunicados, pero está preocupada en comprender, en saber cómo los medios se arreglan como instituciones en determinadas sociedades. O sea, cómo los sistemas nacionales de medios sí constituyen ahí, cuáles sus relaciones, por ejemplo, con partidos políticos, el espectro ideológico, o cómo los medios son regulados por las leyes del Estado, la regulación de los medios, de la comunicación, eso es muy importante. La economía política de los medios, o sea, cómo ellos sacan ahí lucros, cómo existen como instituciones dentro de la sociedad. Y también un aspecto muy importante, la división social del acceso a los medios. O sea, cómo diversos grupos sociales tienen acceso a la comunicación pública, pueden comunicarse con otros grupos, comunicarse con la sociedad en general. Entonces, todos esos aspectos sociales y económicos de la existencia de los medios se puede ahí meterlo junto en esa categoría de la manera como se organizan los medios, esa segunda categoría. Y la próxima es el estudio de las relaciones de los medios con la política institucional, ¿no? Bueno, este es un estudio muy clásico que tiene como objeto el comportamiento de los medios en relación a los políticos, a los partidos políticos particularmente, y a las instituciones políticas, particularmente el Parlamento y Presidencia, ¿no? Que son las instituciones que dependen del voto popular. Hay también una parte de esa literatura que se especializa en el estudio del comportamiento de los medios en contextos electorales, o sea, cómo representan los candidatos,
la disputa electoral, todo eso. Muy importante, muchos textos sobre eso. Y por final hay una categoría acá que yo llamé de otros, que es una categoría general, que trae cosas diferentes. Por ejemplo, una cosa posible, una manera posible, un tema posible a estudiar es la configuración internacional de los medios, los aspectos económicos y culturales de la existencia internacional de medios, que hoy es muy común, ¿no? En todos los países tenemos medios que son verdaderas redes internacionales. Se puede estudiar eso, cómo funcionan, con sus conexiones políticas en los diferentes países, todo eso. Y también es muy importante tener en mente que es posible estudiar varios de estos temas que yo he hablado acá, listado acá, de una perspectiva comparativa, considerando diferentes medios y cómo ellos representan o se comportan en relación a un objeto cualquiera. Entonces podemos siempre comparar los medios mainstream, por ejemplo, medios comerciales, empresas privadas, con los medios alternativos. Podemos comparar la comunicación privada con la comunicación pública, o sea, los medios privados con los medios públicos, otra manera de trabajarnos, y de acuerdo con varios aspectos, ¿no? Culturales, sociales, políticos, ahí es una manera transversal de cortar los temas también. Podemos comparar medios impresos como periódicos, revistas, con medios electrónicos como TV, internet, o aún comparar medios tradicionales, más tradicionales como periódicos, revistas, televisión, con medios que están ahí muy recientes como las redes sociales y otros medios de la internet. Entonces la posibilidad temática es muy rica y es eso que ustedes son libres para intentar elegir temas diferentes y yo probablemente no conseguí extinguir todas las posibilidades de acá temáticas, pero ya aquí metí en el listado una cantidad bien grande de posibilidades que pueden ser exploradas por ustedes. Vamos a hablar más de sus elecciones, de sus trabajos, sus planes de trabajo en las clases futuras. Hasta luego.